porque sabía que al final la gente se hartaría y todos estos jóvenes sentirían que nunca pasa nada, así que por supuesto se iban a frustrar. Esas palabras, que alguna vez parecieron susurros perdidos en el viento, hoy resuenan con la fuerza de una profecía cumplida. Durante años, el mundo pensó que la historia estaba cerrada, que el silencio había ganado la batalla. Pero la verdad tiene una extraña costumbre. No le gusta permanecer enterrada para siempre. A veces, solo espera el momento justo, cuando el mortero se agrieta y los ladrillos ceden, para volver a salir a la luz. Han pasado 27 años desde que la princesa Diana nos dejó, y sus secretos han resurgido de la forma más inesperada, sacudiendo los cimientos de una monarquía que creía tenerlo todo bajo control. Todo comenzó una mañana cualquiera de lunes, a finales de noviembre de 2024. No hubo trompetas ni anuncios oficiales, solo el ruido sordo de las herramientas de construcción en el Palacio de Kensington. Un grupo de archivistas y obreros realizaba una tarea rutinaria, el traslado de documentos hacia un depósito seguro. Trabajaban en una habitación que había estado sellada y olvidada durante años, un espacio considerado demasiado sensible para ser reutilizado, pero demasiado sagrado para ser demolido. Al evaluar una pared para una posible renovación, los contratistas notaron algo extraño. Una anomalía en las dimensiones del muro. Allí, detrás de un panel falso en lo que alguna vez fue la oficina privada de Diana, encontraron una caja de metal cerrada con llave. Lo que yacía dentro de esa caja fría y oscura no eran simples recuerdos. Eran archivos que se daban por perdidos, o peor aún, destruidos, desde aquellos días caóticos de agosto de 1997. El descubrimiento fue un accidente, un capricho del destino, pero su contenido obligaría al rey Carlos a hacer algo que había evitado durante casi 3 décadas: enfrentar a sus propios fantasmas. La noticia corrió como la pólvora, pero en silencio. En cuestión de horas, los funcionarios más antiguos del palacio estaban en el lugar. La caja no fue tratada como un objeto cualquiera. Fue retirada con la delicadeza de una bomba sin detonar y transportada bajo guardia armada hasta el Palacio de Buckingham. Allí, ante la mirada tensa del secretario privado del rey, asesores legales y jefes de seguridad, se rompió el sello del tiempo. Lo que encontraron dejó a todos sin aliento. No eran cartas sentimentales ni baratijas nostálgicas. Eran documentos operativos, informes de seguridad, memorandos legales, transcripciones de conversaciones grabadas y notas escritas a mano por la propia Diana. Estos papeles revelaban la extraordinaria y dolorosa complejidad de sus últimos 3 años de vida, desde su separación de Carlos hasta las semanas previas a su trágico final en París. Algunos documentos llevaban marcas que gritaban que debieron ser destruidos hace décadas. Otros, sin marca alguna, sugerían que eran copias personales que Diana guardaba como un seguro de vida, documentos que nunca debió poseer. Cuando el rey Carlos recibió el informe, su reacción no fue de ira, sino de una visible angustia seguida de una triste resignación. Había pasado 27 años cuidando meticulosamente el legado de Diana, caminando en la cuerda floja entre el respeto a la madre de sus hijos y la protección de la corona y su propia reputación. Y ahora, por pura casualidad, el pasado volvía para ajustar cuentas. Dicen que el primer instinto del rey fue el de un hombre asustado: ordenar que los archivos se sellaran indefinidamente, o tal vez, que desaparecieran para siempre. Pero la realidad del mundo moderno le golpeó de frente. Sus asesores legales fueron claros y contundentes. Ya no era posible esconder el sol con un dedo. Demasiada gente lo sabía: archivistas, obreros, guardias. El secreto ya había escapado de la botella, y tratar de suprimirlo solo provocaría filtraciones y rumores mucho más dañinos que la propia verdad. Durante 3 días, el palacio se sumió en una fiebre de reuniones de emergencia. Expertos constitucionales, historiadores especializados en la era de Diana y estrategas de relaciones públicas discutieron cada escenario posible.
En el centro de la tormenta estaba Carlos, luchando con una decisión que definiría el inicio de su reinado. Podía mantener el silencio que lo había protegido durante décadas, o podía hacer algo sin precedentes: hablar. El comunicado llegó un jueves por la noche. Fue breve, menos de 500 palabras, pero cada frase pesaba toneladas. Carlos reconoció el hallazgo. Confirmó que los archivos contenían material sensible sobre los últimos años de Diana. Prometió que la historia sería preservada y, con el tiempo, abierta a los investigadores. Pero lo más impactante fue que abordó directamente algunas de las preguntas que esos papeles planteaban sobre su propia conducta durante el colapso de su matrimonio. Al dar ese paso, Carlos rompió con el protocolo real de una manera radical. La fuerza de la monarquía siempre se ha basado en el misterio, en mantener una distancia prudente entre la institución y las desordenadas realidades del comportamiento humano. Al reconocer estos archivos, el rey admitió que había secretos, que hubo cosas que valía la pena esconder. Fue una apuesta arriesgada, un salto al vacío que podría modernizar la relación de la monarquía con la verdad o socavar fatalmente las narrativas cuidadosamente construidas que la han sostenido. Al final, aquellas palabras proféticas de Diana resuenan más fuerte que nunca. La gente se cansa del silencio, y la verdad, por más dolorosa que sea, siempre encuentra una grieta por donde salir. La confesión del rey Carlos no trajo la paz inmediata. Más bien, encendió una mecha en un barril de pólvora emocional que había estado esperando casi 3 décadas para estallar. La reacción pública fue instantánea, visceral y profundamente dividida. En las calles, en los cafés y en las redes sociales, el mundo se partió en dos. Por un lado, hubo quienes aplaudieron a Carlos por su transparencia, viendo en su gesto una valentía inusual: elegir la honestidad brutal sobre la evasión cobarde. Pero por otro lado, una marea de escepticismo inundó la opinión pública. Para muchos, el comunicado del rey fue visto como demasiado poco y demasiado tarde. Una admisión a regañadientes arrancada por las circunstancias, no por un genuino deseo de rendir cuentas. Sin embargo, para los admiradores más devotos de Diana, aquellos que mantuvieron velas encendidas en su memoria durante años, este fue el momento de la vindicación. Sus sospechas de larga data sobre el trato frío y calculador que el palacio dispensó a la princesa parecían, por fin, confirmadas por la propia letra del rey. Mientras los defensores de la corona argumentaban que esto mostraba madurez y voluntad de confrontar la historia, lo cierto es que los últimos años de Diana habían dejado un rastro de papel que ya nadie podía ignorar. Para comprender realmente lo que significan estos archivos recién descubiertos, no basta con leerlos, hay que entender el aire que se respiraba cuando fueron escritos. Debemos viajar a 1994. Para entonces, el matrimonio de Diana con Carlos estaba muerto en todo sentido, excepto en el legal. La pareja se había separado en aquel diciembre frío de 1992, tras la publicación de la biografía de Andrew Morton, un libro explosivo que desnudó la disfuncionalidad de su relación gracias a la cooperación encubierta de la propia Diana. Esos años finales fueron una danza compleja y peligrosa entre la imagen pública y la realidad privada. Diana era, paradójicamente, la mujer más fotografiada del planeta y al mismo tiempo una de las personas más profundamente aisladas dentro de las rígidas estructuras de la vida real. El golpe de gracia llegó en agosto de 1996, cuando tras su divorcio perdió el tratamiento de Alteza Real. Fue un momento de doble filo. Lo vivió como una liberación de las cadenas del protocolo, pero también como un rechazo brutal. Ya no estaba restringida por las reglas del palacio, pero, y esto es crucial, ya no estaba protegida por sus recursos. Fue en este periodo de vulnerabilidad cuando Diana aprendió una lección amarga y fundamental. La información es poder, y la documentación es la única protección real. Había aprendido a la fuerza que las conversaciones privadas podían ser negadas, que los acuerdos verbales se los llevaba el viento, y que su palabra, por sí sola,
pesaba muy poco contra la maquinaria combinada de los funcionarios de palacio y la prerrogativa real. Así que Diana empezó a escribir. No eran simples diarios de una mujer triste, era el trabajo de alguien que recopilaba evidencia. Comenzó a registrarlo todo: reuniones secretas, llamadas telefónicas tensas, interacciones frías con Carlos y con el personal del palacio. Documentó sus preocupaciones sobre su seguridad y observaciones agudas sobre el trato que recibía. Sabíamos de las cintas con su entrenador de voz, Peter Settelen, donde hablaba de su bulimia y depresión. Sabíamos de su colaboración con Morton. Pero los archivos descubiertos en noviembre de 2024 revelan algo mucho más grande. La documentación de Diana era mucho más extensa y metódica de lo que nadie se atrevió a imaginar. El periodo entre su divorcio en 1996 y su muerte en 1997 es particularmente revelador en estos papeles. Diana estaba reconstruyendo su vida, ladrillo a ladrillo, explorando nuevas relaciones y pensando cómo usar su inmensa fama para el bien. Pero, al mismo tiempo, los archivos sugieren una mujer cada vez más preocupada por su seguridad y por los esfuerzos continuos del palacio para controlar su imagen, incluso después de que ella ya no fuera parte oficial de la familia. Su relación con Dodi Fayed, tema de especulación infinita tras la tragedia, aparece documentada por la propia Diana. Sus notas revelan un afecto genuino, sí, pero también una lucidez sorprendente. Ella sabía que su relación estaba siendo utilizada por varias partes para sus propios fines. Parecía entender perfectamente que su romance con el hijo de Mohammed al-Fayed, un controvertido empresario egipcio, era dinamita pura porque cruzaba demasiadas líneas rojas del establishment británico. Los archivos también arrojan luz sobre su cruzada humanitaria. Su campaña contra las minas terrestres, que la llevó a caminar por campos peligrosos en Angola y Bosnia, no era simple caridad para sentirse bien. Era un acto de rebeldía política. Diana sabía que esto la ponía en conflicto directo con las políticas de defensa británicas y los fabricantes de armas. Las notas sugieren que ella era plenamente consciente de estas implicaciones y que, de hecho, daba la bienvenida a la controversia como una forma de afirmar su independencia y relevancia más allá de su identidad real. Quizás lo más inquietante de todo son los documentos sobre seguridad. Diana tenía una relación compleja con sus oficiales de protección. A veces resentía su presencia, viéndolos como espías, pero otras veces dependía de ellos para saber qué tramaba el palacio. Algunos archivos contienen lo que parecen ser informes de seguridad a los que Diana no debería haber tenido acceso, lo que plantea una pregunta escalofriante. ¿Quién le estaba filtrando información clasificada y por qué? Y finalmente, están los documentos legales. Papeles sobre el acuerdo de divorcio, la custodia de los príncipes William y Harry, y disputas interminables sobre su estatus y privilegios. Estos textos revelan un nivel de acritud y desconfianza que se mantuvo cuidadosamente oculto al público en aquel entonces. No era una separación civilizada, era una guerra constante de baja intensidad entre los funcionarios de palacio y los representantes de Diana, peleando por todo, desde su título hasta su acceso a las propiedades reales. Diana estaba sola, pero armada con pluma y papel, construyendo un muro de verdad para protegerse de un mundo que intentaba borrarla. Si los documentos legales eran la armadura de Diana, las cartas personales encontradas en esa caja de metal eran su corazón expuesto, latiendo con fuerza y miedo. Entre las cientos de páginas amarillentas surge la figura no de una princesa, sino de una madre leona luchando contra una jaula de oro. Los archivos revelan la angustia más profunda de Diana: sus hijos. En cartas escritas con una caligrafía apresurada, se ve a una mujer lidiando desesperadamente con su papel de madre dentro de una institución que había llegado a despreciar. Su mayor temor no era por ella misma, sino por William y Harry. Diana estaba aterrorizada de que la firma, como llamaba a la familia real, dañara a sus hijos con las mismas fuerzas frías e insensibles que la habían roto a ella.
documentó meticulosamente cada esfuerzo que hizo para darles una pizca de normalidad, llevarlos a comer hamburguesas, visitar parques temáticos o ver la pobreza real en refugios para personas sin hogar. Pero junto a estos recuerdos están las notas de frustración, registrando cada vez que esos planes fueron bloqueados por el rígido protocolo o por la filosofía de crianza diametralmente opuesta de Carlos. Ella quería que fueran hombres, el palacio quería que fueran monumentos. Lo que sorprende a los investigadores no es solo el contenido, sino la forma. Los archivos descubiertos en el Palacio de Kensington no son un montón de papeles desordenados, son extensos, abarcan desde 1994 hasta julio de 1997, apenas unas semanas antes de su muerte, y están organizados con una meticulosidad escalofriante. Cada documento tiene fecha. Muchos tienen notas al margen con la letra de Diana. Todo está indexado. Esto sugiere que Diana, o alguien que la ayudaba en las sombras, entendía perfectamente que esto no era un diario íntimo, sino un seguro de vida histórico y legal. Estaban construyendo un caso para la posteridad. Quizás lo más explosivo de todo sean las transcripciones. Al parecer Diana grababa, o hacía que grabaran, conversaciones clave, llamadas telefónicas con funcionarios de palacio, reuniones tensas con abogados y confesiones a amigos. La legalidad de estas grabaciones es dudosa, pero su contenido es dinamita pura. Estas transcripciones confirman lo que muchos sospechaban. El gaslighting, manipulación psicológica, era real. Se leen conversaciones entre altos cortesanos discutiendo estrategias frías para marginar a Diana, para limitar su luz pública y asegurarse de que nunca eclipsara a Carlos. Lo más doloroso es una transcripción donde se discute su salud mental. El lenguaje usado por los hombres de traje gris es despectivo, a veces cruel. Discuten abiertamente si la inestabilidad emocional de Diana podría usarse como arma para destruir su credibilidad si alguna vez se atrevía a hablar públicamente sobre el maltrato. Confirmaban así los peores miedos de la princesa. Las personas que debían apoyarla estaban afilando cuchillos para usar su propia tristeza en su contra. Los archivos también contienen informes de seguridad que Diana obtuvo a través de oficiales de protección que sentían compasión por ella. Estos informes son la prueba de que, incluso después del divorcio, Diana no era tratada como una madre o un miembro de la familia, sino como una amenaza potencial que debía ser neutralizada. El nivel de vigilancia era extraordinario. Sus movimientos, sus llamadas, sus amistades, todo estaba bajo la lupa. Hay evaluaciones frías sobre sus relaciones románticas y especulaciones paranoicas sobre si se volvería a casar. Diana vivía en una casa de espejos donde los ojos del palacio la seguían a todas partes. Los memorandos legales pintan el divorcio no como una separación triste, sino como una guerra de trincheras. Cada concesión tenía un precio estratégico. Se ve claramente que ambos lados veían esto como una batalla donde la confianza había muerto hacía tiempo. Pero son las notas manuscritas las que rompen el corazón. Diana escribe sobre sentirse cazada por los fotógrafos, pero con una honestidad brutal. También admite haber manipulado a la prensa cuando le convenía. Hay borradores de cartas que nunca envió, algunas a la reina, otras a figuras públicas, y las más conmovedoras, a Carlos. En estos borradores, vemos a Diana intentando encontrar las palabras correctas para expresar su dolor sin quemar los puentes, todo por el bien de sus hijos. Las cartas no enviadas a Carlos revelan un deseo oculto de paz, intentos fallidos de lograr una amistad o, al menos, una coexistencia pacífica con el hombre que una vez amó. Son fantasmas de papel de una reconciliación que nunca llegó. Finalmente, los archivos exponen las cadenas invisibles, el dinero y la salud. Documentos financieros revelan disputas ocultas donde el acceso a los fondos se usaba como palanca para asegurar que Diana obedeciera los deseos del palacio. Cada cheque venía con condiciones. Y lo más invasivo, su salud. Diana documentó su creencia de que su información médica
sus sesiones de terapia, su lucha contra la bulimia, estaba siendo compartida sin su consentimiento. Creía que sus propios médicos informaban al palacio para ayudar a pintar ese retrato de mujer inestable que tanto convenía a la institución. En resumen, esta caja de metal no solo contenía papeles. Contenía la lucha solitaria de una mujer que, rodeada de multitudes, gritaba en silencio para ser escuchada, guardando la verdad en una pared, esperando que algún día el mundo supiera su historia completa. Si los documentos anteriores revelaban dolor, estos últimos destilan miedo puro. Lo más controvertido, lo que realmente ha sacudido los cimientos de la opinión pública, son las notas donde Diana habla de su propia seguridad. No era solo paranoia, era el terror de una mujer que sentía pasos en la oscuridad. Diana documentó preocupaciones específicas y escalofriantes, accidentes de coche provocados, intentos de hacerle daño físico y la certeza absoluta de que fuerzas poderosas querían silenciarla para siempre. Estas notas, escritas meses antes de aquella fatídica noche en el túnel del alma en París, han cobrado hoy un significado macabro. Al leerlas es imposible no sentir un escalofrío. Son palabras que reavivan, con la fuerza de un incendio forestal, las teorías de conspiración que han persistido durante décadas. Lo que antes eran rumores susurrados en las esquinas, ahora está escrito de puño y letra por la propia víctima. El reloj marcó las 7:00 de la tarde del 5 de diciembre de 2024. El momento fue elegido con precisión quirúrgica, lo suficientemente tarde para dominar los noticieros de la noche y captar la atención de las familias en sus hogares, pero lo suficientemente temprano para evitar acusaciones de intentar enterrar la historia en la oscuridad de la madrugada. El comunicado fue leído por un portavoz del palacio, pero no nos equivoquemos. La voz era la de Carlos. El texto rompía con la frialdad habitual de los comunicados reales, utilizando la primera persona, un yo, que rara vez se escucha desde el trono. Carlos comenzó con lo básico, pero fundamental. Confirmó la autenticidad de los archivos. Este fue su primer gran movimiento. El palacio podría haber gritado falsificación, podría haber cuestionado los papeles, pero al decir son reales, el rey aceptó que cualquier verdad que contuvieran, por dolorosa que fuera, debía ser enfrentada con honestidad. Describió los archivos como una ventana a un período difícil de su vida y de la de Diana, admitiendo que revisarlos era abrir viejas heridas. Y entonces, el rey hizo algo extraordinario, algo que quedará en los libros de historia. Pidió perdón. No fue una disculpa total por todo lo ocurrido en su matrimonio, ni aceptó ser el único culpable del fracaso. Fue algo más matizado, pero igualmente poderoso. Fue un reconocimiento claro de que se cometieron errores y de que Diana sufrió de maneras que merecían ser reconocidas. Expresó su pesar porque ella se hubiera sentido tan insegura y falta de apoyo, hasta el punto de creer que necesitaba documentar su vida para protegerse. Admitió, con palabras sencillas pero pesadas, que la institución había fallado en su deber de cuidarla. Pero Carlos, siempre cuidadoso, contextualizó esta disculpa. Habló de las presiones inhumanas que ambos enfrentaron, de expectativas que nadie podría cumplir, y de un sistema antiguo que no estaba equipado para sostener a personas que se ahogaban dentro de él. No excusó los fallos, pero los colocó en un marco de disfunción institucional en lugar de crueldad personal. Fue una forma maestra de reconocer el daño compartiendo la responsabilidad con la maquinaria de la monarquía. Quizás la parte más emotiva fue cuando se dirigió directamente a sus hijos. Reconoció que para William y Harry, leer estos archivos sería como revivir la pesadilla. Admitió que revelaban cosas sobre la relación de sus padres que ningún hijo debería tener que confrontar jamás. Sin embargo, expresó una esperanza, que la verdad, por dura que sea, es preferible a la especulación y al mito, que entender la complejidad de lo que vivieron sus padres podría, con el tiempo, traer paz.
El rey anunció que un pequeño equipo de historiadores y archivistas revisaría los papeles para determinar qué se haría público y cuándo. Se comprometió a la transparencia, pero también protegió la privacidad de las personas vivas mencionadas en los documentos. Y prometió algo crucial: William y Harry tendrían acceso a todo y serían consultados antes de publicar una sola página. Fue un intento de equilibrar la apertura con la discreción, un acto de malabarismo para satisfacer al público sin destruir a su familia. Carlos también abordó el elefante en la habitación: las teorías sobre la muerte de Diana. Fue tajante. Afirmó claramente que nada en los archivos apoyaba las teorías de asesinato o daño deliberado. Reconoció los miedos documentados de Diana, sí, pero los reformuló. No como advertencias proféticas de un ataque planeado, sino como la ansiedad comprensible de alguien que vivía bajo una presión insoportable. Era vital que hiciera esto, dado que las notas de Diana sobre accidentes de coche ya se habían filtrado y estaban siendo usadas como munición por los teóricos de la conspiración. El rey intentó convertir una premonición de muerte en un síntoma de estrés extremo. ¿Un nuevo comienzo o el fin de una era? El comunicado concluyó con una reflexión sobre el legado y la verdad. Carlos habló de la necesidad de que la monarquía evolucione, de reconocer sus fallos con honestidad mientras honra su historia. Posicionó este descubrimiento no como una crisis que debía gestionarse, sino como una oportunidad para demostrar que la institución es lo suficientemente fuerte para mirar sus propios pecados a la cara. ¿Pero aceptaría el público escéptico esta narrativa? Los expertos legales comenzaron a analizar cada palabra de inmediato. Al disculparse y admitir fallos institucionales, había abierto Carlos la puerta a demandas legales. ¿Podrían las personas dañadas por las acciones documentadas en los archivos demandar ahora a la corona? Los abogados del palacio claramente habían calculado los riesgos, apostando a que la honestidad controlada era menos peligrosa que el silencio culpable. Políticamente, la jugada era arriesgada pero brillante. Carlos se posicionó como un monarca reformista, dispuesto a limpiar el pasado. Esto podría fortalecer su legitimidad ante aquellos que ven a la monarquía como algo obsoleto, pero también podría dar armas a sus críticos, quienes argumentarán que los problemas revelados en los archivos son la prueba definitiva de que la monarquía está podrida desde adentro y debería ser abolida. Sin embargo, más allá de la política y las leyes, la existencia de estos archivos plantea una pregunta incómoda que flota en el aire como una niebla densa. ¿Qué pasa con las personas que sabían? ¿Qué pasa con los secretos que guardaron? Porque si estos papeles existían, alguien más tenía que saberlo. La existencia de estos archivos plantea una pregunta que es tan incómoda como una piedra en el zapato. ¿Quién lo sabía? Y más importante aún, ¿por qué guardaron el secreto durante 27 largos años? La respuesta no es simple. Es una telaraña compleja tejida con hilos de lealtad, miedo y conveniencia, donde se mezclan funcionarios de palacio, guardias de seguridad, confidentes íntimos y la propia familia real. Debemos volver a los días grises inmediatamente después de la muerte de Diana, en agosto de 1997. Mientras el mundo lloraba y las flores inundaban las puertas del palacio, dentro de los muros de Kensington, ocurría algo mucho más frío y burocrático. Las pertenencias personales de Diana fueron catalogadas y aseguradas. Este proceso fue supervisado por los propios representantes de la familia Spencer, con su hermano Charles a la cabeza, trabajando codo a codo con los funcionarios del palacio. Sin embargo, el inventario oficial nunca mencionó esta caja metálica. Esto nos deja solo dos opciones, y ambas son inquietantes. O los archivos fueron escondidos deliberadamente antes de que comenzara el conteo, o alguien involucrado en ese proceso vio la caja, entendió lo que significaba y eligió cerrar los ojos y la boca. Fue un acto de ceguera voluntaria para proteger la memoria de la princesa, o, tal vez, para evitar una guerra civil dentro de la monarquía. Luego está la figura de Paul Burrell, el exmayordomo que se autodenominó la Roca de Diana.
Durante años, Burrell afirmó conocer todos los secretos de la princesa. Su libro de 2003 sacó a la luz detalles íntimos basados en su acceso a los papeles de Diana. Pero curiosamente nunca mencionó estos archivos específicos. ¿Realmente no lo sabía? ¿O acaso su lealtad final fue guardar este último secreto? ¿O tal vez el miedo a las consecuencias legales le ató la lengua? Lo mismo ocurre con el círculo íntimo de amigos de Diana. Muchos firmaron acuerdos de confidencialidad tan estrictos que parecían pactos de sangre. Otros han mantenido un silencio digno, honrando la confianza de una amiga muerta. Pero el descubrimiento de estos papeles ha puesto una presión renovada sobre ellos. El silencio, que antes era una muestra de respeto, ahora empieza a parecer complicidad. Los funcionarios de palacio que sirvieron en esa época oscura ahora enfrentan el juicio de la historia. Algunos ya han muerto, llevándose sus verdades a la tumba. Otros se retiraron a una vida tranquila en el campo, esperando ser olvidados. Pero para los que aún caminan por los pasillos del poder, estos archivos son una bomba de tiempo. Pero la pregunta más peligrosa apunta a los oficiales de protección, los guardaespaldas. Ellos son la sombra de la realeza. Ven lo que nadie ve y oyen lo que nadie oye. Los archivos contienen información de seguridad tan detallada que solo pudo haber venido desde adentro. Esto sugiere que hubo oficiales dispuestos a traicionar a la institución para advertir a Diana. Identificar a estos gargantas profundas podría exponerlos a consecuencias legales devastadoras, incluso décadas después. Su lealtad estaba dividida entre su deber hacia la corona y su instinto de proteger a la mujer que cuidaban. No podemos olvidar a Mohammed Al-Fayed, el padre de Dodi, quien murió junto a Diana. Pasó el resto de su vida gritando al viento que fue una conspiración. Estos archivos, con las notas de Diana sobre sus miedos a un accidente, han dado nueva energía a sus reclamos, aunque no prueben sus teorías. La pregunta queda flotando. ¿Sabía Al-Fayed que estos papeles existían? Y finalmente, la propia familia real. El hermano de Diana, el conde Spencer, quien lanzó aquel discurso desafiante en el funeral, sabía de la caja y la ocultó para proteger a sus sobrinos, William y Harry, del dolor. ¿Y qué hay de la reina Isabel II y el príncipe Felipe? La reina, que falleció en 2022, era una maestra en el arte de guardar secretos familiares. Si sabía de la existencia de estos archivos, se llevó ese conocimiento a su tumba sin pestañear. El príncipe Felipe, protector feroz de la institución, probablemente habría aconsejado quemarlos si hubiera sabido de ellos. Sus sombras son largas y aún cubren muchas verdades. También están los profesionales, los abogados que manejaron el divorcio y los periodistas que comían de la mano de Diana. Los abogados tienen el deber del secreto profesional, pero también tienen obligaciones éticas. Si vieron pruebas de maltrato o ilegalidad y callaron, su silencio es una mancha en sus togas. Y los periodistas que se beneficiaron de las filtraciones de Diana ahora deben preguntarse si fueron peones en un juego mucho más grande que ellos. El legado, la verdad y el futuro de la monarquía están ahora sobre la mesa. El descubrimiento de los archivos de Diana y la decisión de Carlos de reconocerlos públicamente han forzado un ajuste de cuentas que se había evitado durante casi 30 años. Ya no se trata solo de chismes reales o de dramas familiares. Se trata de la memoria, de cómo recordamos a los muertos y de cómo juzgamos a los vivos. La verdad, como un río subterráneo, ha encontrado finalmente su salida a la superficie. Y aunque el agua sea turbia y dolorosa, es la única que puede limpiar las heridas de un pasado que se niega a morir. La caja está abierta, y ya nada volverá a ser igual. Llegamos a la pregunta final, la que flota sobre el palacio de Buckingham como una nube de tormenta. ¿Cuál es la relación real entre la verdad y la supervivencia de una institución? ¿Puede una monarquía milenaria, construida sobre el misterio y el silencio, sobrevivir a la luz cegadora de la transparencia radical? Y lo más fundamental, ¿qué merecemos saber nosotros, el pueblo, sobre aquellos que reinan sobre nuestras cabezas?
Para el príncipe William y el príncipe Harry, estos archivos no son historia, son una carga emocional viva y pesada. Ambos han pasado sus vidas adultas tratando de procesar la muerte de su madre, pero lo han hecho desde orillas opuestas de un río caudaloso. William, el heredero, ha llevado su dolor dentro del marco real. Ha aceptado, con una disciplina estoica, que algunas preguntas nunca tendrán respuesta si eso garantiza la estabilidad del trono. Su posición es increíblemente delicada. Como futuro rey, debe equilibrar el honor a la memoria de su madre con la protección de la institución que un día liderará. Los archivos confirman que el palacio trató mal a Diana, lo cual es una vindicación dolorosa, pero también revelan a una Diana que trabajaba activamente contra la institución, documentando sus fallos como una espía en su propia casa. Para William, esto convierte a su madre en una figura compleja, simultáneamente una víctima y una amenaza para la corona que él debe defender. Harry, por el contrario, ha tomado el camino del guerrero rebelde. Ha exigido rendición de cuentas y transparencia, sin importar si eso daña los cimientos del palacio. Para él, estos archivos son munición pura. Son la evidencia concreta que necesitaba para apoyar su narrativa, que la institución tiene un historial oscuro de fallar a las mujeres que no se ajustan a sus moldes. Harry ha trazado líneas paralelas entre el sufrimiento de Diana y el de su esposa, Meghan. Estos documentos le dan la razón, pero irónicamente, complican aún más cualquier posibilidad de reconciliación con su padre. La verdad, a veces no trae la paz, a veces solo hace que las heridas sangren de nuevo. La reacción del público ante la confesión de Carlos ha dividido al país, tal como se esperaba. Los viejos admiradores de Diana sienten que por fin se ha hecho justicia. Su fe en que ella fue agraviada ahora tiene pruebas documentales. Los defensores de Carlos argumentan que los archivos muestran la complejidad de una situación imposible, no a un villano de caricatura. Pero es la generación más joven la que preocupa al palacio. Aquellos que no recuerdan a Diana viva ven todo este espectáculo como la prueba definitiva de que la monarquía es disfuncional por naturaleza. Y surge el dilema ético. ¿Qué hacer con los papeles? Carlos ha prometido transparencia, pero también pide privacidad. ¿Cómo se equilibra el valor histórico de la verdad con el derecho a la intimidad de las personas mencionadas en los archivos? Los historiadores claman que se publiquen ya, argumentando que la transparencia sirve a la verdad. Otros advierten que eso causaría un dolor innecesario a los vivos. La solución de una liberación gradual no satisface a nadie. Es un compromiso tibio en un momento que exige decisiones calientes. Estos archivos han reavivado el debate sobre si la monarquía tiene futuro en una democracia moderna. Las encuestas muestran que el apoyo es estable, pero frágil. Cada nueva revelación de cómo la institución se protege a sí misma a expensas de las personas fortalece los argumentos de quienes quieren abolirla. Para sobrevivir, la monarquía debe demostrar que puede evolucionar. El comunicado de Carlos es un primer paso. Reconocer los fallos del pasado y prometer aprender de ellos. Pero las palabras son baratas si no van seguidas de acciones. ¿Qué cambios reales hará el palacio para asegurarse de que ninguna futura princesa sea tratada como Diana? ¿Cómo equilibrará su necesidad de secreto con la demanda moderna de responsabilidad? Estas preguntas definirán el éxito o el fracaso del reinado de Carlos. El descubrimiento también ha resaltado que el misterio real, esa distancia mágica entre el trono y el pueblo, ya no funciona. En la era de la transparencia radical, donde los secretos siempre salen a la luz, el misterio se convierte en una responsabilidad peligrosa. El palacio debe encontrar nuevas formas de legitimidad que no dependan de controlar la información. Y queda una inquietud final, una sombra que se alarga. Si los archivos de Diana pudieron permanecer ocultos durante 27 años, ¿qué otros secretos duermen en las bóvedas del palacio? ¿Qué otros documentos existen que podrían reescribir la historia que creemos conocer? Esta incertidumbre,
crea una ansiedad constante dentro de los muros reales y una esperanza persistente entre aquellos que buscan justicia. El mundo entero está mirando, desde las naciones de la Commonwealth que reconsideran sus lazos con la corona, hasta otras familias reales que navegan la modernidad. La gestión de esta crisis es una prueba de fuego. Al final, los archivos descubiertos y la respuesta de Carlos representan un examen de conciencia. Durante demasiado tiempo, las verdades difíciles fueron enterradas, las preguntas incómodas desviadas y la responsabilidad postergada. Este momento ofrece una oportunidad única para un ajuste de cuentas genuino, pero solo si conduce a un cambio real y no a una simple campaña de relaciones públicas. El rey Carlos ha roto su silencio, pero al hacerlo ha abierto puertas que tal vez sean imposibles de volver a cerrar. Los archivos de Diana, ocultos en la oscuridad durante casi 3 décadas, han forzado una confrontación con verdades que la monarquía hubiera preferido llevarse a la tumba. Lo único cierto, lo único innegable en esta historia, es que el fantasma de Diana, la princesa del pueblo, sigue rondando los pasillos del poder. Incluso 27 años después, su voz sigue siendo la más fuerte, persiguiendo a la misma institución que le falló en vida, recordándoles que la verdad es el único rey que reina para siempre. Que reina para siempre, que reina para siempre, que reina para siempre, que reina para siempre.